Bienvenidos a su podcast, soy el maestro Mario y hoy hablaremos sobre gestión educativa en tiempos de COVID. Me encuentro con la psicóloga Lisbeth Cruz, una persona muy trabajadora y comprometida. ¿Cómo estás? Háblanos un poco más de ti. Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues soy psicóloga, soy terapeuta familiar y de pareja con maestría y bueno, actualmente candidata al grado de doctor y de pareja. Y actualmente laboro en un centro de atención múltiple que son los CAM de la Secretaría de Educación Pública y ofrecen atención a las personas con alguna discapacidad. En este caso en nivel primaria y secundaria. Y me dedico a la consulta privada en terapia familiar, terapia de pareja, con adolescentes, también en terapia individual y adultos. Abarcas casi que todas las edades. Muchas personas cambiaron sus rutinas debido a la cuarentena. ¿Cuál fue el cambio que implicó mayor reto en tu trabajo y cómo lo enfrentaste? Mira, yo creo que un cambio muy radical, pero también bastante inesperado. Nadie nos advirtió con tiempo que teníamos que trabajar a la distancia y tampoco tuvimos oportunidad de prepararnos adecuadamente. Uno de los cambios pues fue precisamente el trabajar mediante las videollamadas. Ahora doy consultas psicológicas mediante videollamadas. Con las diferentes aplicaciones que a la gente le funcionan mejor, desde el WhatsApp, que es la más sencilla, hasta una aplicación específica que se hizo para dar consultas psicológicas y médicas, que es muchísimo más privada. Entonces sí es aprender a trabajar a la distancia mediante videollamadas o usando también, por ejemplo, los recursos de grabar videos, de editarlos y de publicarlos en las redes sociales en donde la gente tiene mayor acceso. Por ejemplo, la población con la que trabajo en educación especial, pues es una población que no tiene un fácil acceso a la tecnología. Algunas personas o la mayoría tendrán teléfonos celulares, quizás de la calidad que se requiere para un trabajo profesional o un trabajo fácil, fluido en cuanto a las clases, por ejemplo. Y lo que hemos hecho para ellos, para la población del CAM al que pertenezco, es precisamente eso, el hacer videos, editarlos y subirlos, por ejemplo, a Facebook o difundirlos por medio de WhatsApp mediante ligas de Facebook, que es pareció más viable. Enviar tareas también, por ejemplo, programas, les llamamos en psicología, programas de estimulación o de rehabilitación, y se les envía en un documento en Word, ¿verdad? Pero no toda la gente tiene la facilidad de abrir los documentos en Word por medio del WhatsApp, por ejemplo. Entonces también se traslada el Word que ya hiciste, lo trasladas a texto de WhatsApp. Entonces son retos que hemos enfrentado maestros de educación especial en este caso, que es lo que me ha tocado ver, pero también que me han compartido otras compañeras y otros compañeros que trabajan en primarias y secundarias de escuelas públicas. Sí hay diferencia con las escuelas privadas que he encontrado, por ejemplo, en mis consultantes adolescentes, especialmente aquellos que no son muy sociables o que han vivido la cuestión del bullying, ¿verdad? Que han sido víctimas de bullying. Les ha sentado muy bien tomar sus clases en línea. Han incrementado incluso sus frecuencias en las participaciones y hasta han mejorado sus calificaciones. He visto en muchos casos se cohíben mucho las personas hablando frente a frente, y al momento de estar trabajando con la educación a distancia tienen más seguridad de participar, de trabajar, de hacer las cosas, y me gustó mucho ver eso en mis alumnos, que buscaron la manera de hacer el trabajo a pesar de todas las limitantes. Lo primero que se nos viene a la mente sobre las limitantes son los medios tecnológicos, pero hay ocasiones en las que la mayor limitante
la impone nuestra autoridad. ¿Crees que tu institución reaccionó de manera eficaz o qué consideras que pudo haber gestionado para que las cosas salieran mejor? Yo creo que todos entramos en un caos natural por toda la improvisación que tuvimos que hacer. Entonces, no, es muy difícil haber hecho cosas diferentes porque nos enfrentamos a un entorno totalmente inesperado. Yo creo que aquí el factor sorpresa fue lo que nos generó cierto caos, pero indudablemente quizás para el futuro lo conveniente o la experiencia es que las instituciones públicas y privadas gestionen la capacitación adecuada, es decir, que busquen cursos, pero no solo de cómo usar una computadora o de cómo usar el Classroom, por ejemplo, sino también de cómo hacer videos que sí llamen la atención a los niños, que sí sean efectivos para los adolescentes, cuánto tiempo deben durar esos videos, qué elementos son importantes para hacer una buena edición, ¿verdad? Porque no nada más es hacer el video, hay que editarlo y hay que saber editarlo y hay que saber usar un programa que te ayude a hacer esa edición. También es importante que alguien nos diga, que los expertos nos digan cuáles son los periodos de tiempo del video en sí cuando haces un video, pero también de los periodos de tiempo de clase en línea, que muy seguramente no van a ser las 5 horas de un turno de primaria, por ejemplo, o 6, 7, no sé cuántas horas trabajen en secundaria, pero indudablemente no vas a tener a un alumno sentado todo ese tiempo frente a una computadora escuchando a los maestros, ¿verdad? Entonces debe haber ciertos periodos de tiempo que sean adecuados para dar clase en línea y pues no lo sabemos, yo no lo sé. Entonces, y yo creo que hay expertos que sí lo saben y yo he estado escuchando en esto que he estado investigando acerca de cómo trabajar en línea, también sé que hay cierto lenguaje. Entonces habría que capacitar a las maestras, a los maestros para que utilicen cierto lenguaje, no sé, tal vez si tiene que ser un lenguaje más concreto o al revés, qué tal si tiene que ser un lenguaje más redundante donde repitas las cosas para asegurarte de que te las hayan comprendido las personas o cada cuándo hay que hacer preguntas, qué tipo de preguntas, es decir, que nos enseñen utilizar las tecnologías, sino a saber cómo comunicarnos mediante la tecnología. Eso por un lado, los cursos, la capacitación para los maestros es lo que pudieron muy seguramente gestionar de una manera más concienzuda en las instituciones y que se puede hacer en un futuro porque pues las tecnologías es algo que llegó para quedarse y que es con lo que vamos a vivir. Entonces, yo creo que en un futuro podemos seguir capacitándonos, pero por otro lado, yo creo que también las instituciones, un trabajo muy importante que debieron hacer es el hecho de concientizar a los padres de familia de cómo son estas nuevas clases, de decirles el periodo de tiempo de clase va a ser más corto porque los niños se dispersan, porque no ponen atención, porque se cansan, o las necesidades de los padres de familia, porque hay familias en las que solo hay una computadora y solo hay un celular y hay 3 o 4 alumnos en diferentes grados que necesitan pues coordinarse, ¿verdad? Necesitaría haber una coordinación para ver quién va a usar la computadora, quién va a usar el celular, y yo creo que eso también es algo que, como trabajamos en comunidades, ¿verdad? Por una escuela no se puede abarcar 2, 3, 4 colonias, ¿verdad? Entonces quizás sí como que hubiera una coordinación de cómo distribuir los tiempos. Por ejemplo, en Tamaulipas, en la televisión estuvieron distribuyendo los tiempos, las primeras 2 horas para primero y segundo de primaria, las siguientes 2 horas para tercero y cuarto. Quizás se pudo haber hecho algo así con las clases en línea. Y el facilitar también las condiciones de aprendizaje, que eso los padres es algo que pudieron hacer y quizás no lo sabían, ¿no? El ofrecer un
un espacio con silencio o con sin interrupciones, que los hermanitos no entraran mientras el otro hermano está tomando la clase. Este trabajo con padres, ¿verdad? Hacer una especie de reuniones de sensibilización, pero también de capacitación para facilitar a los hijos el tomar las clases en casa, ¿verdad? Por otro lado, los cursos y pues yo creo que también otra situación importante tiene que ser el contenernos como equipo, ¿no? El apoyarnos, escucharnos entre maestros, las quizás, si se le pueden llamar quejas, las quejas, ¿verdad? O el tedio o el cansancio, contenerlo y escucharlo, porque pues en esto somos un equipo que entiende por lo que están pasando los demás miembros, porque pues uno mismo también está pasando, y yo creo que un poco escuchar y comprender más que criticar o que ver qué defectos o qué estás haciendo mal, ¿no? Y eso y bueno, yo también pienso que otra gestión muy importante debió ser el ofrecerles a los maestros las herramientas. Hay maestros que sus computadoras están obsoletas o que no tienen computadora o que no tienen internet o que su internet es lento o que no saben que el uso del micrófono y el audífono es algo que va a mejorar la calidad en la llamada. Entonces, sí, como también ofrecer las herramientas necesarias y facilitar así el trabajo, ¿verdad? Es cuando más necesitamos el trabajo en equipo de todas las personalidades educativas, desde alumnos, padres de familia, maestros, directores, supervisores, todos los que nos puedan ayudar. Muchos maestros ven que el compañero está batallando y no apoyan. Eso es algo que también falta, hacer hincapié en el verdadero trabajo en equipo. Los papás son una parte importante de este proceso y si los necesitábamos en nuestras clases presenciales, ahora con mucho mayor razón. Lo bueno es que los padres de familia sí han puesto de su parte. En nuestra escuela han apoyado bastante. El día de hoy están en una jornada de limpieza en la escuela y sí hemos sentido ese apoyo. Pero ¿cuánto tiempo pasó desde que inició la cuarentena para que nos demos cuenta de los cambios que necesitamos hacer? Y como tú lo dices, es algo que nadie se esperaba. No había un plan de respaldo. Es importante tener un plan B para lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, en esta transmisión estoy grabando el audio de la computadora, el audio del celular, capturando pantalla por si algo sale mal. Era algo que no teníamos previsto, pero que al día de hoy ya tenemos más o menos una idea de qué necesitamos hacer, y lo más importante es que los papás también ya lo están entendiendo. ¿Tú por qué consideras que es importante la gestión de las instituciones en la educación a distancia? Un equipo necesita el respaldo de todos sus miembros ante los cambios, ¿verdad? Entonces, pues la comunidad escolar es un gran equipo interdependiente. Lo que cada uno haga o deje de hacer influye en el resultado final. Entonces, este equipo incluye a los padres de familia, a los alumnos, a los maestros, a los directivos. Entonces, y de ahí, bueno, pues incluye puede incluir también los otros elementos de la comunidad, es decir, no sé, los mismos vecinos, apoyos que se puedan ofrecer o que se puedan obtener del mismo ayuntamiento. Entonces somos un gran equipo. Tendríamos que aprender a coordinarnos y aquí la gestión es importante en ese sentido, porque nosotros sabemos que igual y la Secretaría de Educación no por alguna razón no va a otorgar computadoras a todos los maestros o no va a otorgar el internet o no va a subir los sueldos para que los maestros contraten un buen internet en su casa, ¿verdad? Pero sí sabemos que pueden existir otros apoyos por lo pronto o ante la urgencia, tan solo la tolerancia de parte de los padres, ¿no? Que es algo que se puede gestionar también mediante los directivos y el respaldo de otras autoridades, ¿verdad? El poder sensibilizar a los padres
respecto de que si se corta la comunicación no pasa nada, se vuelve a retomar, respecto de que pues es muy natural que estén saturadas las redes, o que si se planeó tomar la clase a 1 hora y se retrasa un poco, pues es parte de la misma, de lo que nos enfrentamos al uso de las tecnologías, ¿verdad? Y que no está en manos del maestro o de la maestra, y que tampoco es por ineptitud de sus propios hijos, sino que son cosas que suceden. Entonces, tan solo empezar por ahí, porque existe luego mucha confrontación entre los padres de familia y los maestros, porque pues no se tiene la conciencia de que nadie puede manipular o nadie puede controlar lo que suceda con la tecnología, ¿verdad? Entonces sí, como buscar el resarcir esos efectos colaterales de trabajar de esta manera, y sobre todo, más que trabajar, de improvisar, ¿no? De esta manera las clases en este periodo de contingencia, pero sí buscando el respaldo de todo el equipo, igual, y a los alumnos también en un momento determinado se les ha de capacitar para usar estas plataformas. Se sienten luego muy solos o muy angustiados porque no saben cómo utilizarlas o no escuchan lo que dice el interlocutor, y por más que exploran la plataforma, pues no encuentran, el nervio sube, la angustia sube, y pues más se bloquean y ya deja de interesarles este medio de comunicación, se frustran. Entonces sí, también a los alumnos y a las alumnas pues habría que apoyarlas en cuanto a cómo se usan estas tareas, por ejemplo, y cómo se puede participar, porque ya ves que luego se pide que todos tengan los micrófonos cerrados, y luego que si quieres participar abras un micrófono. Entonces todo esto, como no es usual, como no es tan, como los alumnos no están habituados, pues sí les puede costar trabajo, y también hay que ofrecerles un respaldo con paciencia, con tolerancia, y recordando que también a ellos hay que guiarlos, aunque es muy probable que ahora ellos nos guíen a nosotros, ¿verdad? Pero pues depende mucho de las edades y del acceso que tengan a la tecnología, no todos los casos son iguales. Entonces, y otra cosa muy importante es el recordar como maestra, como maestro, que por el hecho de que estemos improvisando, no significa que no tengamos todavía la responsabilidad de hacer las adecuaciones curriculares necesarias o las adecuaciones en cuanto a la evaluación, sino hoy más que nunca necesitamos hacerlo, y no solo con aquellas personas que tienen alguna discapacidad o alguna necesidad educativa especial, sino incluso con todo el grupo, porque se están viviendo situaciones inusuales. Entonces sí, todo es una gestión no solo de herramientas tecnológicas, no solo de cursos, sino una gestión para que el equipo de escolar, ¿verdad?, la comunidad escolar, fluya como un equipo funcional, y un equipo donde todos conozcan su responsabilidad y todos se hagan corresponsables de pues el papel que juegan en esta etapa de contingencia, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias por compartirnos tus experiencias. Con esto llegamos al final de esta transmisión. La verdad me agradó mucho escuchar tus opiniones, porque es otra visión diferente a la mía, ya que tenemos experiencias diferentes y hay situaciones que uno la ve nada más de un solo lado. Me gustó mucho que tocaras el punto de la frustración que puede llegar a tener el estudiante, porque debemos apoyar para que el alumno se sienta bien en nuestra clase, y a veces es difícil hacerlo de manera presencial, todavía más complicado hacerlo a distancia. Tenemos que aprender a dar palmaditas a distancia. Sí, muchas gracias, y guste cerrar con algo. Pues me encantó esta charla. Yo creo que pocas veces tenemos la oportunidad de hablar a los maestros. Bueno, yo desde mi ejercicio como psicóloga, de hecho estoy muy preocupada por nuestro regreso, cómo va a ser nuestro regreso, y estoy ofreciendo, ya te comentaba,
un taller porque considero que necesitamos prepararnos para lo que viene. Viene un regreso a clases muy seguramente con el temor de por medio, y pues no está de más prepararse para saber qué hacer con esos temores que pueden llegar a ser irracionales o paralizantes. Entonces sí es importante que nos preparemos para regresar como siempre cuando iniciamos un curso escolar, regresar muy contentos, con mucho entusiasmo, y no tiene por qué ser diferente, sin embargo, muy seguramente lo va a ser. Entonces sí, a prepararnos, a hacer mucho ejercicio de relajación, mucho ejercicio de meditación, de aprender a tolerar la frustración, a identificar nuestras emociones, porque las maestras y los maestros ahora van a ser los que estén en la primera línea de batalla en este regreso a clases. Y pues tenemos que estar bien, tenemos que cuidar nuestra salud, hacer ejercicio, alimentarnos sanamente y hacer estas cercanías a nivel espiritual y emocional con la gente importante para nosotros, ¿verdad? Entonces sí es como aprovechar el comercial para que las maestras y los maestros practiquen el autocuidado, ¿verdad? Que se cuiden a sí mismos y a sí mismos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.